En los últimos años, la élite dominante en Venezuela viene construyendo el Estado socialista del siglo XXI. Pocos venezolanos tienen una comprensión cabal del significado y el alcance de este nuevo tipo de Estado, aunque muchos venezolanos se enfrentan a la dramática realidad de estar frente a un Estado que, lejos de cuidar sus libertades, los derechos de los ciudadanos, los termina violando de manera cada vez más evidente. El Estado socialista del siglo XXI es un Estado que posee al menos 5 características. Es un Estado máximo, es un Estado comunal, es un Estado propietario, es un Estado unitario y es por último un Estado revolucionario. Permítame rápidamente referirme a cada una de estas 5 características. En primer lugar, digo que es un Estado máximo, es un Estado que no reconoce límites, es un Estado que asume que la economía y la sociedad civil no pueden organizarse de manera espontánea y por tanto el Estado tiene que asumir el control de toda la vida social, desde la economía hasta la vida comunitaria, desde los medios de comunicación hasta la educación, la cultura, tiene que asumir todos esos espacios y planificarlos centralmente. La diferencia entre Estado y sociedad, que es tan importante, termina entonces desapareciendo. El Estado es la propia sociedad organizada. En segundo lugar, es un Estado propietario, o es un Estado comunal, disculpen, en la medida en que, según el enfoque comunista, las comunidades organizadas terminan incorporándose al Estado. Eso lo hemos visto ya claramente en el caso de los llamados consejos comunales. Estos se financian con recursos públicos, además dependen directamente de una comisión presidencial. Lo veremos también seguramente en los próximos meses cuando empiecen a organizarse las distintas comunas, que ya cuentan además con un ministerio del Poder Popular para las comunas. Esto, por cierto, no es una innovación. Así funcionaba la Unión Soviética. Recuérdese que Soviet en ruso significa consejo. En tercer lugar, digo que es un Estado, el Estado socialista del siglo XXI es un Estado propietario en la medida en que el Estado asume que la propiedad privada de los medios de producción es incompatible con el bienestar de las grandes mayorías. Y por tanto, el Estado asume el control de los medios de producción. Ya el Estado venezolano ha avanzado un largo trecho en este camino. Seguramente veremos nuevas estatizaciones en los meses que vienen en materia de bancos, de seguros, de alimentos. Aquí, por cierto, también vale la pena comentar que a pesar de que el Estado socialista es un Estado propietario, no quiere asumir su condición de patrono. Entre otras razones, aunque no se diga de manera explícita, porque se pretende que la lógica sindical y patronal corresponde al modelo capitalista. El Estado entonces no sería un patrono. Esto explica en parte el desprecio y el gran descuido que tiene este Estado por los sindicatos. Eso seguramente se agravará también en el futuro. Digo además que es un Estado unitario en la medida en que el Estado socialista asume que es el poder nacional el único poder realmente existente. Los poderes a nivel local, a nivel estatal, sencillamente son apéndices del poder nacional. Eso está en la base, está en el espíritu de la llamada nueva geometría del poder y explica algunas de las medidas recientes en materia de centralización del poder público. Por último, el Estado socialista es un Estado revolucionario en la medida en que es un Estado que se considera que está en guerra permanente con el enemigo histórico, con la oligarquía, como la llama el presidente Chávez. Esto explica en parte entonces la discriminación política, la conflictividad que acompaña todas las acciones de este gobierno. El gobierno se considera entonces un gobierno clasista, defendiendo intereses de un sector de la sociedad en contra de los intereses de la otra parte de la sociedad. Alguien pudiera preguntarse, ¿un Estado como este es compatible con lo previsto en la Constitución? La respuesta es obvia, no. Pero a una revolución, ¿qué carajo le importa eso?